Hola, buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de la octava partida entre Gukesh y Ding del mundial que se está disputando ahora en Singapur. Hemos tenido una partida bastante emocionante, ya vais a ver un videojuego muy interesante después de una apertura bastante estratégica y con muchos detalles, y muy interesante, con un enfoque bastante distinto de los dos. Entonces he empezado con una inglesa que ya a Ding ya no le queda nada por hacer, tenemos en cuenta que ha jugado prácticamente todas las jugadas principales iniciales, y C4 era, bueno, es una jugada que Ding incluso empleó contra mí en 2004, entonces es bastante asiduo a ella. Entonces aquí, Gukesh optó por alfil B4, que es una jugada que últimamente no está tan de moda, pero que es bastante práctica contra caballo C3. Bueno, en general, ahora últimamente el negro estaba más contento con esta, pero esta también siempre ha sido bastante habitual. Entonces después de caballo D5, alfil E7, el intento del negro es terminar el desarrollo, y si el blanco decide capturar, pues bueno, el negro se queda con un poco más de espacio en el centro, ya que el blanco ha cambiado una pieza, ha invertido 3 tiempos para cambiar una pieza. Aquí D4 es un poco lo principal, pero esta variante yo ya la tenía analizada desde hace tiempo, que no, bueno, es muy poquita cosa para tener ventaja. Entonces, este tipo de posición, parece que el blanco va a romper la estructura de peones, pero bueno, digamos que el negro tiene suficiente juego a cambio. De hecho, gané alguna partida con negras con esto. Entonces aquí KF3 y G3 es un poco la idea que había probado Jones Gawain últimamente en la Olimpiada, y parece que, bueno, que el blanco quiere jugar simplemente una posición de inglesa, ¿no? Después de C6, aquí optó por caballo por E7. Aquí caballo C3 parecía bastante más natural. Y después de F5, Gukesh ya había jugado este esquema hace poco, con negras. Lo había jugado desde otro orden, con un tiempo de menos. Aquí el blanco ha invertido 2 tiempos y el negro ha invertido 2, pero para hacer una jugada útil, que es poner alfil en E7. Entonces, objetivamente ha ganado un tiempo el negro. Pero este tipo de esquema, yo lo juego de blancas, de hecho, y luego más adelante, cuando pueda, se acabará de publicar un curso que recomiendo este tipo de esquema. Y este me parece el mejor setup contra esto. El negro nunca va a poder avanzar ningún peón sin debilitarse enormemente. Entonces no sé si aquí optaba por KF6. Y este tipo de posición de inglesa un poco tranquila lo había estado jugando bastante Aronian de blancas. O sea, por ejemplo, este tipo de posición contra Najdorf, jugar D3, aquí alfil E2 y aquí jugar D3. Y la idea un poco es jugar este tipo de setup. O sea, poner alfil aquí, hacer H3 para evitar caballo G4 y luego más adelante hacer un D4. Es una idea bastante tranquila y para jugar. Pero y a mí me parece, bueno, bastante jugable para los dos. Se me parecería un poco más ideal. Aquí juego caballo por E7. No, caballo por alfil G2. Y aquí C6 es novedad, pero no es una nueva idea. ¿Qué quiere decir? Que aquí había partidas de enroque, F6. La idea es que el negro refuerza el centro y busca D5. Y crea la formación Zigurat, que la hemos denominado así en el stream. Entonces, este tipo de posición está bastante chulo porque al final el blanco, como busca los dos alfiles por fianqueto, se estrellan contra la estructura. Y en caso de D4, E4, siempre el negro puede pues, formar una defensa sólida, ¿no? Por ejemplo, en caso de E4, C5. Y entonces, por ejemplo, en caso de que después de enroque de alfil E3 aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que el blanco jugara E4 y con un poco de... el hecho de que esta estructura también sería buena para el negro, ¿sí? En este caso, pues quizá el blanco pues, intentaría jugar con F4, pero bueno, el negro se ha deshecho de su alfil malo. Y en el otro caso, en el caso un poco más francés, tiene un alfil quizá no es ideal, pero veis que este alfil está enterrado aquí y el blanco no tiene mucho espacio. Entonces, después de B3, D5, aquí juega alfil A3, que es bastante elegante. O sea, ahora el blanco, si intenta comer este peón, esto es bastante delicado, porque te abro el centro. Es bastante temático también, porque ahora E4 no es posible, entonces el negro, por caballo D2, ganaría el peón. Y, por ejemplo, que comieran D4, caballo por, ahora vendría caballo D6. Digamos que el contrajuego blanco es espectacular. Entonces, el negro tendría que ceder y hay muchísimos, digamos, torre B1, los alfiles están jugando, este peón vuelve a ser una debilidad ahora para el enroque futuro, muy delicado, ¿no? Entonces juego enroque bastante rápido. Torre C1, entonces vemos que el blanco ha aprovechado esta ganancia de tiempo. A5, que no juega muy interesante. A5, según como amenaza A4, y no definimos la salida de este caballo, porque este caballo más adelante puede salir por C6 y será mucho mejor. Entonces, bueno, de momento ganamos un poco de espacio aquí y esta idea 5 puede molestar. Aquí juego caballo 1. La misma idea se podía obtener con caballo H4, que es un poco más abstracta, pero la idea es jugar F4. Y lo que quería Gukesh Ding es, como hemos visto que las dos avances centrales ya no son muy ideales porque hemos dejado que el negro se
se asiente demasiado en el centro, pues voy a intentar con un ataque un poco lateral. Y aquí la verdad es que a nivel de diseño me hacía mucha gracia esta posición porque digo, jolín, es como que todo es bastante... ¿no? Y ahora si encima ponemos un alfil en B2, ¿no? Es como que todo converge en el centro, ¿no? Y aquí Gukesh me pareció excelente. Porque esta posición puede ser delicada. Si aquí intentamos romantizar con mantener este centro, ahora esta posición yo creo que para Dean es muy agradable. Porque este centro ahora sí que lo puedo atacar desde bastantes ángulos, no está tan defendido. Y en algún momento tendré que avanzar unos 2 peones y esto va a hacer que o ceda muchas casillas negras, o ceda muchas casillas negras, en este caso estas, o ceda muchas casillas blancas. Entonces, y los caballos no tienen mucha movilidad porque tienen que estar defendiendo los peones. Entonces aquí dijo, bueno, pues ¿cómo? Y ahora el blanco tiene una estructura que, sí, si consigo mágicamente a jugar 7 veces seguidas, puede ser interesante. Pero el negro está súper sólido. Y esta estructura, curiosamente, anula muy bien los alfiles de fianqueto. O sea, por ejemplo, esta posición sería bastante más delicada para el blanco, para el negro, si quizá los dos alfiles estuvieran apuntando a la misma dirección. Pero en este caso, los dos alfiles chocan contra una estructura de peones, ¿no? Y el caballo este no se ve cómo va a hacer. Entonces juego caballo G6 y esta posición bastante práctica. Aquí juego torre 4 que era importante, ya que por ejemplo una jugada cualquiera, caballo E5, te toco el peón y ahora caballo G4 o jaque primero. Esto lo habíamos visto un poco en el stream y era que caballo G4 y había un hueco por aquí, ¿no? Entonces torre 4, aquí por ejemplo F5. O sea, torre 4 es para evitar esta idea de caballo E5. Pero aquí F5 y F4 parecía muy complejo de valorar, ¿no? De hecho, por eso Gukesh creo que lo ha descartado un poco porque no entendía esta posición, ¿no? De hecho, a mí me parecería peligroso con negras, pero también con blancas, porque aquí, bueno, imagino que el caballo puede venir por aquí y de golpe esta torre está vulnerable. Al blanco es como que sí, si estás viendo una partida de Alfasiro, ¿no? Todas las piezas van para allá, pero aquí, por ejemplo, el blanco tiene pequeños problemas, ¿no? Que no puede hacer alfil B2 al toque, no sé, es desagradable. Aquí juego, en cambio, caballo A6, y aquí me extraña un poco el enfoque de Ding. O sea, yo, por ejemplo, este alfil creo que ya ha hecho su función y me parecía más razonable pues decir, bueno, pues ya me voy. Y ya este alfil lo pongo aquí, lo pongo en una casilla sana, el peón de A lo podré mover para que esté defendido y no esté como, digamos, amenazado por rayos X. Y controlo este caballo. Entonces me parecía, bueno, y en un futuro pues ya veo qué hago con este alfil, ¿no? Juego caballo C2, que es como que te vas metiendo todas las piezas encima. Y aquí Gukesh dijo, bueno, yo voy a poner las piezas en el centro. Aquí me gustó. Me pareció excelente hasta aquí la partida de Gukesh. Dijo, bueno, estoy jugando práctico, estoy tomando buenas decisiones, voy a mejorar el resto de piezas. Aquí Dean jugó caballo D4 y D3. Dean todo el rato, lo veis, ¿no? Otra vez la tendencia de jugar súper concreto, jugar una distribución de piezas que dices, puedes jugar cosas que no sean tan complejas, ¿no? En ese sentido. Y aquí jugó caballo E5 y aquí nos extrañó bastante la decisión de Dean, porque caballo F3 va un poco en la naturaleza. Por eso digo, se están metiendo un poco todas las piezas de aquí acumuladas en el centro. Es en plan, bueno, este alfil, ¿qué? ¿Que sueñas con que vas a coordinarlo con este caballo? Pero aquí se da cuenta que, por ejemplo, caballo F5, alfil G6. ¿Y ahora qué? Esta clavada molesta mucho. Entonces, otra cosa importante, que Gukesh juega muy bien a evitar el plan del rival. Y en general veíamos que está jugando bastante eso. Esto vimos ayer, que era su defecto. También, a la hora de calcular, a veces se conforma con demasiado. Y de hecho veremos que esta partida no es distinto. Entonces aquí, por ejemplo, caballo F3 me pareció raro porque alfil G6 deja la torre en una situación un poco extraña. Y aquí, por ejemplo, estábamos comentando torre D8 y no sé si quiero comer. O sea, de golpe me estoy obligando a hacer esto. Porque aquí no sé si el negro empieza a amenazar capturas varias, ¿no? No sé si con alfil o quizá caballo B4 y caballo por, este tipo de ideas. Digamos que el blanco se está coordinando muy raro. Y, por ejemplo, algo como no me extrañaría que esto fuera interesante, ¿no? Ahora, bueno, te he dado 2 peones, pero mirad qué pie sacas, qué descoordinación del blanco y nuevamente las piezas del blanco no hacen nada, ¿no? Entonces, y aquí sí cayó por peón por y costaba un poco entender qué pasaba aquí. Son posiciones que nuevamente van cambiando la naturaleza de la estrategia y tienes que adaptarte a ello, ¿no? Entonces quizá por eso es comprensible que Gukesh dijera, oye, no entiendo nada, vamos a jugar algo más normal, ¿no? Entonces juego caballo D7,
que a mí me pareció floja, porque ahora parece que el blanco ha cambiado su torre problemática y aquí una jugada normal como alfil b2, que lo que decimos, aquí creo que lo ideal es juntar los alfiles, ya que cada uno apuntando a cada sitio, pero no hay un centro que defender, sino que se chocan con los peones. Creo que esto hubiera sido un plan bastante chulo de reagrupación. Y aquí cometió un error muy grave Dean. Dean no cumplió con la regla de Shankland, que bueno, seguramente tiene otros nombres, pero ahora decimos regla de Shankland, que viene a ser que si haces una jugada para evitar la jugada del rival, comprueba que realmente la estés evitando. Y esta fue, yo creo que fue en parte una relajación extra, ¿no? Que aquí hizo torre b1 y el gran problema es que un gran problema que es latente, que no hemos hablado un poco aquí, es que estáticamente el negro está muy bien, muy sólido, pero esta estructura, por ejemplo, costaba mucho moverla, ¿no? B5 casi nunca existe. Entonces, precisamente en esta posición, B5, peón por y dama B6 es una amenaza del negro. Entonces, claro, Dean hace esta, pero creo que ni vio la amenaza del negro, ni vio que B5 era realmente una amenaza, porque le hace exactamente lo mismo. Por eso es muy extraño. Pero aquí si estás con un poco de calma y piensas, ¿qué quiere hacer mi rival? Ostras, B5, dama B6 y peón por... Gukesh la está buscando desesperadamente. Activa este alfil, coordina la estructura de peones y bueno, y permite de golpe un 2 contra 1 en el flanco de dama. Entonces, esto fue un error bastante grave. Y aquí de golpe ya está bastante, imaginamos que está bastante peor. Entonces, después de peón por B5, es que encima, ¿os acordáis del alfil ahí que habíamos hablado que habría un problema en A2? Pues pam, aquí tenemos. También el caballo F3 lo que no me gustaba es que fijaos que se queda en una casilla, ¿no? Por eso caballo de 7 de Gukesh. Gukesh también está diciendo, oye, tu caballo aquí, ¿qué pinta? ¿No? O sea, no te tapas el alfil y no tienes saltos razonables, ¿no? Tendrá que volver a D4 o H4. Entonces, ahora vemos un poco estos pequeños detalles estratégicos erróneos. Ahora de golpe te toco en A2, te amenazo B4. Y aquí Dean hizo alfil B2, un poco con la mano suelta. Y aquí entramos al momento crítico, o el segundo momento, ¿no? Primero fue el torre B1, segundo momento crítico de la partida. Aquí Gukesh tenía bastante tiempo más. Evidentemente, Dean se había vuelto a apurar. Entonces aquí, una jugada natural como caballo C5 da una buena ventaja. Simplemente tengo más piezas aquí, el blanco muy difícil que coordine el avance de estos peones, el rey está en F1. Y digamos que, bueno, esto es peligroso. Entonces aquí había que valorar alfil por A2. Porque al final es un peón. ¿Y cuál es la contra que tiene Dean? Porque Dean nos está regalando un peón. El alfil D4 y el argumento es, si la dama se queda defendiendo este peón, tiene que ser en una de estas tres casillas, entonces al moverse podré hacer torre A1 y capturar el peón de A5, porque veis que estas tres casillas no defienden el peón de A5. Ese era un poco el esquema, ¿no? Y el negro si intenta, por ejemplo, dama aquí y torre aquí, dama aquí, pues ahora puedo incrementar la presión y me lo voy a comer igual, ¿no? Vale, esto es la primera toma. Luego, claro, Dean estaba muy apurado, no podía calcular hasta qué punto esta jugada era mala o buena, o esta jugada era mala o buena. Y aquí lo que me enfadó bastante es que Gukesh hizo alfil por A2 pensando 3 minutos. Y alfil D4 es medio única. Si no, ya, o sea, torre aquí, me voy y aquí ya no tengo que tomar esta decisión doble. No tengo esta tensión con el alfil en A2. Entonces tengo un peón de más por la cara. Entonces, alfil D4 hizo caballo C5. Pero aquí lo que quería comentar sobre todo es la gestión del tiempo. No puede ser que pienses 3 minutos aquí y las siguientes jugadas veis que Gukesh empieza a pensar 10, 20 minutos y no tiene ningún sentido. Te vas a meter en un jaleo porque después de alfil D4 clavarte voluntariamente, como podéis imaginar, conlleva cierta responsabilidad. Aquí dependía un poco de qué caballo ponía. Nosotros estuvimos analizando que esta no veía cuál era el problema, aunque parezca que el caballo está un poco raro, porque parece que nos esquivamos que el alfil moleste por aquí, ¿no? Intuitivamente era una idea. Pero torre C1, y aquí pero es bastante concreto, que aquí simplemente me voy, el blanco incrementa la presión, y torre C8, veíamos estas ideas, y aquí yo pensaba, el torre C7. ¿Por qué? Porque la amenaza un poco del blanco siempre es de 4. El blanco aprovecha esta clavada, que es como una clavada doble, y el torre C7 pues evita D4, ¿no? Y aquí, después de alfil F4, aquí había problemas. También estuvimos analizando un montón de sacrificios, y aquí quizá, de hecho caballo E4 aquí, ¿no? De hecho, caballo E4 aquí puede funcionar. Todo el rato estuvimos mirando muchas descubiertas que después de torre C7 de golpe se veían peligrosas. Y de hecho, veis, aquí es un buen ejemplo. Entonces, esta parecía que el negro no tenía mucho que hacer. Además, el alfil, depende de dónde se iba, quizá podía amenazarlo e irme. Y aquí alfil F2... torre C7, no veíamos muy bien qué quería hacer realmente el negro.
o sea, el blanco. Porque alfil H3 es inútil y el caballo es inútil y la idea de hacer alfil D5 también es evitar esto. Entonces no parecía muy difícil este caballo C5 y no veíamos tampoco si había alguna solución, que no sé. Y entonces caballo C5, juego del otro caballo, pero ahora de golpe es todo, a ver, todo esto, todos son matices, ¿no? Pero aquí torre C1, estamos valorando también muchas veces este tipo de posiciones que, claro, el negro tiene dos peones pasados, a veces se puede permitir el lujo de tirarlos hacia adelante, ¿no? Y por ejemplo esta posición creo que no la analizamos, pero sí que hubiera sido bastante crítica, ¿no? Porque te estás encerrando el alfil, por lo cual avanzar este es difícil, pero bueno, también el blanco está hipotecando a la dama, ¿no? Y aquí quizá caballo A4, de hecho, y B2, y no sé, como esto. Aquí que tengo que hacer esta, amenaza alfil D5, amenaza alfil C6, o sea, veis que hay, claro, este peón quizá no avanza más. Es una locura esta posición, ¿no? Si avanzo solamente torre C7, o sea, había muchos detalles, ¿no? Entonces aquí Ding jugó alfil de B3, que no es que es una jugada un poco extraña, pero tiene un sentido. Gukesh pensaba, si me voy con el alfil, me vas a hacer dama C2. Entonces, ¿qué hago? Y dama C2, luego me va a tocar la torre y se va a ir el alfil, ¿vale? Un poco lo que pasó en la partida. Y aquí estamos valorando que, bueno, nuevamente tienes esta misma idea con caballo A6. Que creo que no la olió, porque esto lo estuvimos hablando, me acuerdo del stream, y aquí estuvimos hablando de esta jugada, y aquí este caballo E5, y aquí si el blanco comía, aquí veíamos este truco, creo, ¿no? Que este truco era espectacular. Pero bueno, no funcionaba por alfil E3, ¿no? Y ahora, bueno, no sé. Entonces ya te digo, íbamos buscando estos temas, ¿no? Entonces, aquí quizá el negro tiene que volver y entonces ahora sí que D4. Y si torre C6... Me acuerdo que estuvimos viendo esta posición también y caballo D4 era en plan, bueno, y ahora... De hecho, ahora caballo por D3... Bueno, no, que esto no funciona, ¿no? Y estuvimos viendo esto... después de caballo por peón por D4, creo que ganaba el blanco, sí. Me acuerdo que comentábamos todo esto. Entonces, era un poco que era un amasijo de amenazas que era bastante difícil de reaccionar. Entonces, alfil B3 lo que permite un poco es que si ahora el blanco quiere hacer dama C3, tendremos un B4 gratis. O sea, en algún momento, un B4, B3 gratis. Y claro, ya cuando hay un peón en séptima, las clavadas empiezan a dar igual. Los peones cogen prioridad. Entonces, contrajuego es evidente. Esa era un poco la idea de Gukesh. Pero claro, aquí cuando le metí dama F2, justo resulta que esta clavada de esta manera tiene el mismo tema con alfil E3. Y ahora la idea de D4, aprovechando la doble clavada, ¿no? Entonces, torre C7 se intentó la misma idea, pero con la dama F2 resulta que el punto de la clavada es bastante más fuerte y ahora no existe caballo A6. No. Y ahora el blanco puede ir moviendo este caballo. Aquí, creo que aquí había una jugada... aquí juego caballo D4, que es buena. Aquí, bueno, me han chivado que había un caballo 1 fumada, que, bueno, sí, vale, pues felicidades, que parece ser que no... El negro no se puede deshacer de las amenazas que vienen con alfil F4 y D4. Alfil F4 te va a amenazar mover la torre y la torre se va a quedar sin defensa. O sea, es bastante difícil encontrar esta jugada con los apuros de tiempo. Y resulta que imagino que también caballo 1, todos esos temas de caballo por D3, por ejemplo aquí alfil F4, no era aquí, ¿no? No era aquí. O sea, aquí no existe caballo por D3, creo. No sé. No existe, ¿no? Simplemente, bueno, es pieza de menos, ¿no? Pero bueno, lo que digo, que había temas de este estilo y que, bueno, que en este caso, pues bueno. Pero caballo D4 es buena igual. La idea es muy sencilla. Quiero comer y comer. Y si se va, caballo C6 y aprovechamos este alfil de G2 que no juega, ¿no? Y aquí entramos a una siguiente fase. Y claro, el gran problema de Gukesh es que ha forzado a Ding a jugar así. Eso es una cosa que hemos hablado mucho en este canal de... Oye, ponle más prácticas al rival, no esfuerces a jugar bien, ¿no? Y aquí Gukesh, apurado ya de tiempo, que Ding ya había remontado todo el tiempo, jugó a H6. Y aquí Ding empezó a tomar un montón de decisiones poco prácticas, que bueno, se le nota que no está muy fino en estas posiciones. Y aquí, por ejemplo, alfil E3 parecía muy natural, simplemente quitar y bueno, sí, que te dan un jaque, vale, me voy. Y lo que quiero es poner este alfil en D4,
que esto parecía un poco la prioridad. Quizá aquí el blanco puede intercalar dama G2, por ejemplo, para tener un poco la dama más presente. Este jaque empieza a ser molesto. Sí. Entonces, meter el alfil en D4 parecía bastante clave, más para, bueno, en este caso se deja la torre, por eso lo hacemos de esta manera, para anular un poco este caballo y luego intentar activar la torre. Entonces aquí el problema es que Dean empezó a hacer muchas jugadas extrañas, rápido, y que es que toda esta presión que se genera jugando lento, luego le pasa factura cuando tiene que jugar mejor. Entonces aquí yo creo que Dean tenía buenas oportunidades. Al final, es calidad de más, pero bueno, falta un poco de técnica, ya que el juego del negro es bastante fácil. O sea, voy a avanzar el peón y ver qué pasa, no hay mucho más. Entonces rey E1, o sea, todos vemos la idea, que se hace rey aquí, pero aquí, por ejemplo, yo creo que fue el error que le costó la partida a Dean, o sea, la partida a nivel a nivel de decir, podrías haber apretado más o podrías haber jugado más. Aquí un tema que hablamos mucho es cuando tienes dos jugadas candidatas, dos opciones, haz la que vayas a hacer igual. ¿Qué quiere decir? Haz la que vayas a hacer, da igual cuál sea la situación. Y aquí creo rey de 2 no tiene mucho sentido hacer dama de 4 porque te limita bastante las opciones, este alfil sigue clavado. Y aquí rey de 2 realmente es súper incómoda. Ahora el blanco quiere jugar nuevamente alfil de 4, dejar este caballo anulado y luego activar la dama y la torre. Parecía bastante sencillo. Y de hecho esta posición debe ser muy buena para ganar la partida. Aquí juego dama de 4 y el problema es que ahora caballo E5, rey de 2, dama G2, esta. Y básicamente esta posición, si comparamos rápidamente, es como si aquí el negro jugara caballo E5 y volviera a jugar y jugara esta. Entonces, claro, la comparativa es odiosa. Y además, sobre todo la clave es que en esta posición el blanco no llega a tiempo para desestabilizar este caballo. Pero aquí, por ejemplo, podría haber jugado alfil de 4, que me parecía bastante razonable. Es que al final la clave es desestabilizar ese caballo. Entonces, pero Dean yo creo que estaba ya, bueno, esto lo ha jugado a 39, estaba con los apuros y decía, pues no sé, pues ya me está bien dama de 4 y voy a cambiar las damas y ya está. O sea, aquí, por ejemplo, alfil B6 es una manera interesante de jugar esta posición porque te estoy presionando la... Al final lo que quiero es activar esta torre de alguna manera, ¿no? Entonces el alfil pues también está en una casilla que no está amenazado por la dama, te permite más flexibilidad, ¿no? Ahí jugó dama de 4 y repitió. Y yo estaba en el stream diciendo, qué genio para pasar a la jugada 40 y a jugar tranquilo. Total, pasan 30 segundos y juega dama de 4 al toque. Aquí alfil de 4 sigue con una interesante ventaja, pero bueno, que la partida es larga, ¿eh? Esto, ya os digo, una cosa que comentamos mucho, que lo comentaré un poco más adelante, era el tema de la diferencia entre ventaja estática y ventaja dinámica. Entonces, aquí se llegó a la posición polémica y Gukesh pensó un rato y, como siempre, forzó. La verdad es que Gukesh es muy ambicioso. Hizo este jaque y dama aquí, que tenía en cuenta que perdía el peón, pero la torre C2 nos da un tiempo importante con B3. Y esta posición es un gran ejemplo de distintas ventajas. El blanco que tiene calidad más, vale. Y el negro que tiene calidad menos, bien. Pero ¿cómo el blanco progresa? El blanco progresa haciendo, por ejemplo, intentando cambiar este alfil con este caballo. No te voy a dejar. Luego, avanzando estos peones. ¿Cómo? Con este rey. Avanzando estos peones. ¿Cómo? Cambiándome este peón. ¿Cómo? Lo tengo defendido por un alfil de distinto color. Puedo entonces atacar al rey negro. ¿Cómo? ¿Con qué ejército? Coordinar la torre y el alfil y además luchar contra toda la estructura en peón negro. Muy difícil. Y además con este rey tan abierto. Entonces, ¿veis que eso? Estáticamente tiene calidad más, pero para progresar con esa ventaja es muy difícil. De hecho, juego dama de 5, dama B4. Y aquí esta posición ya... Bueno, ya me parecía bastante... O sea, el negro tiene muy buena contrajuego. O sea, sobre todo el caballo en E5 no ha sido contestado, como dirían en inglés, contested. Y no ha tenido rival y entonces, claro, genera muchos temas de jaques. Aquí, por ejemplo, se amenazaba B2 y caballo C4, un doble importante. Entonces ya el blanco tiene que empezar a sufrir, ¿no? Y aquí Dean pues dijo, ya se ha acabado. Cambió damas y no permitió nada. Queda F4 interesante, pero bueno, aquí la posición ya... Yo creo que es el blanco el que tiene más opciones de perder. Y aquí la idea es que el negro tiene este pequeño truco para, bueno, simplificar la posición. Y nada, y aquí se ofreció tablas.
Bueno, una partida con muchos errores. Un poco creo que el cansancio y la tensión de ayer se ha mantenido. La apertura estaba muy chula. Las dos aperturas de ayer y hoy han sido espectaculares. Han sido muy divertidas. O sea, muy estratégicamente muy ricas, bastante originales. Yo creo que de las mejores preparaciones que hemos visto, porque al final son posiciones donde los dos pueden jugar, ¿no? Son muy interesantes. Y la elección estratégica de Dean, si bien es un poco arriesgada, este caballo 1 ha sido muy chulo, buena improvisación, pero una vez hemos llegado a una fase donde había que calcular un poco, los dos han empezado a cometer muchos errores. En este caso, el torre B1, este torre B1 es muy grave, porque B5 es la jugada que libera estratégicamente el negro y que la va a intentar hacer cada jugada. Y en especial aquí el tema de dejarse comer B2 en A2 ya es una apuesta de Dean porque no le queda tiempo. Y aquí en especial esta gestión de alfil por A2. No puede ser que pienses 3 minutos, una jugada tan comprometida, que luego va a implicar una autoclavada. Y luego, además, que calcules tan mal en este sentido, ¿no? Bueno, que lo que calcules mal, eso lo digo desde mi posición de privilegio, pero yo es lo que me diría a mí mismo. O sea, no puede ser que me meta en este jaleo, un poco lo que me pasó en la última ronda del Europeo de Clubs, si queréis ver el vídeo. Y nada, caballo C5, torre aquí y luego, ¿no? Decidir qué caballo, calcularlo bien, precisión. Es un poco lo que le está faltando a Gukesh. A Gukesh se le están excavando todos los puntos por precisión de cálculo. A nivel táctico, que viene a ser la diferencia de 2-3 jugadas, Gukesh es espectacular. Pero a nivel de cálculo se está ahí colgando muchas cosillas, ¿no? Así que nada, es una partida muy chula y luego Dean nuevamente podría haber aspirado un poco más aquí. Aquí yo creo que, bueno, el hecho de nuevamente estar tan apurado ha condicionado la partida y aquí no parecía especialmente difícil, creo, el planteamiento, ¿no? Quiero activar la torre, quiero poner alfil de 4 para anular el caballo y poco más. Pero Dean ha intentado hacer un poco todo con estas dos jugadas y ha perdido toda la ventaja. Luego que ha intentado remontar, pero bueno, en fin. Partida bastante chula, ha tenido de todo. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo.